nosotros los agradecidos porque sabemos que está atendiendo y nos tuvo paciencia hasta llegar a este momento, así que doblemente gracias, doctor. Está todo bien, todo bien. En principio, ¿cuál va a ser la fecha en la cual se van a hacer estas consultas gratuitas en todo el país? La fecha es el viernes 1 de diciembre. Es una fecha que ponemos desde el Consejo Argentino de Oftalmología y la campaña básicamente se basa en revisar pacientes diabéticos, o sea, no es una campaña para detectar si el paciente diabético es diabético o no, sino que es una campaña para atender desde el punto de vista oftalmológico a pacientes diabéticos para hacerles un examen de fondo de ojo. Y la participación es tanto de centros públicos como privados, es voluntaria y se anotan en la campaña y durante ese día, en un horario que es específico un poco para cada lugar, pero que en general todos atienden a la mañana y algunos atienden a la mañana y a la tarde también, se revisan pacientes diabéticos en forma gratuita para hacerles un fondo de ojo, para ver cómo está, si está afectada o no la visión por la diabetes. Si están bien, se los cita a control anualmente, como se hace normalmente, y si tienen alguna afectación de la visión por la diabetes, se les indica un poco el tratamiento y se los orienta un poco de cómo resolver su problema. Doctor, ¿cuál es la importancia de este control, esta detección de las patologías que pueden afectar si una persona tiene diabetes? Sí, la diabetes hoy en día es una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo. La diabetes no es que todo paciente diabético va a ir a la ceguera, pero los pacientes diabéticos tienen cierto riesgo a tener complicaciones visuales, como también las pueden tener a nivel cardiológico, a nivel de los riñones o a nivel de la circulación de las piernas, que son básicamente las 4 órganos que más se afectan. La mejor prevención de cualquier complicación de la diabetes en el cuerpo es un buen control de la diabetes, o sea, que el paciente sea diagnosticado a tiempo, que controle bien su glucemia, ya sea con insulina o con medicación. Hay muchas variedades de tratamiento. Y a nivel visual, lo más importante es hacer un examen de fondo de ojo en forma periódica. Cuando uno tiene problemas en la vista, uno piensa que si la visión está disminuida, bueno, entonces ahí voy al oftalmólogo para que vea a ver si tengo algo o no. Pero la diabetes tiene la particularidad de que la afectación, el paciente puede estar viendo bien y no tener mayores síntomas y ya tener afectada el ojo y sobre todo la retina por la diabetes. Entonces por eso es tan importante que aunque el paciente vea bien, igual se controle. Y el examen del fondo de ojo es un examen bastante sencillo que se hace en la consulta. Se ponen unas gotas para dilatar la pupila y mirando el fondo de ojo detectamos si hay lesiones que puedan ser importantes o no. Y en función de eso se puede tratar al paciente precozmente y entonces prevenir la severa pérdida visual que tienen algunos pacientes que no tienen acceso al tratamiento o un poco por falta de información o de educación no se controlan periódicamente. Doctor, ¿es recomendable ir con algún acompañante para esta consulta donde está el fondo de ojos de por medio? Es prudente porque el examen del fondo de ojos se ponen unas gotas para dilatar la pupila y la dilatación de la pupila dura más o menos unas 2-3 horas, después tarda el efecto en disiparse. Algunos pacientes que ya de por sí pueden no tener una condición visual muy buena, después con la pupila dilatada ven peor. Entonces siempre es bueno que el paciente, si puede ir acompañado, que vaya acompañado y que no vaya manejando, por ejemplo, porque después manejar con la pupila dilatada puede ser complicado. Sí, sí. Y en general siempre es recomendable, ¿sí? Sobre todo pacientes añosos que por ahí tienen alguna dificultad para caminar o para desplazarse, siempre es bueno que estén acompañados. Doctor, volviendo a esta patología, ¿es posible evitarla? ¿Es posible evitar? Sí. Digo, O sea, si tomamos, o sea, el porcentaje de pacientes que tienen
complicaciones visuales por la diabetes no es muy elevado. Y tomados a tiempo, la severa pérdida visual que se produce cuando no reciben el tratamiento es totalmente prevenible. Y justamente el diagnóstico precoz es la clave de todo esto. Y sobre todo la información y la educación del paciente. La diabetes es una enfermedad crónica, es para toda la vida. El paciente es difícil tener un buen control porque es difícil hacer bien la dieta, es difícil controlarse, sí. Es difícil tener el peso adecuado. La vida hoy en día nos tienta permanentemente. Entonces al paciente diabético le resulta complicado poder sostener un buen tratamiento y un buen control. Pero más allá de eso, es importante los controles periódicos y detectando los problemas visuales a tiempo con distintos tratamientos, que por ahí no es tan específico de esta entrevista hablar sobre eso, uno puede prevenir y evitar que después el paciente tenga una severa pérdida visual. El porcentaje de pacientes ciegos por diabetes es bajo, en las estadísticas que tenemos a lo largo de los años es del 1 al 2%, no son muchos, pero sería preferible que no fueran nada, ¿no es cierto? Porque aparte son pacientes que a veces tienen severas pérdidas visuales en etapas de la vida donde todavía son personas productivas laboralmente y socialmente, y entonces esa pérdida visual les genera mucha discapacidad, ¿no? En cuanto a los síntomas que hemos escuchado claramente, ¿se tienen que dar en conjunto o se pueden dar por separado como para advertirnos de que podemos estar en riesgo? Como les dije anteriormente, un paciente puede tener buena visión y ya tener alguna afectación que requiera tratamiento. Hay algunos pacientes que, como consecuencia de la enfermedad, desarrollan una situación de edema en el área central de la retina, que es lo que se llama la mácula, y esos pacientes consultan precozmente porque al tener afectada la mácula tienen dificultad para leer. Y hay otros pacientes que tienen ya en etapas más avanzadas, como la afectación de la retina por la diabetes incluye toda una alteración a nivel de la circulación de la retina. A veces se producen derrames o hemorragias internas, que eso sí oscurece rápidamente la visión. Son pacientes que de pronto empiezan a ver muy, muy turbio o empiezan a ver muy, muy oscuro de un día para el otro cuando se produce un derrame dentro del ojo. Cuando ese paciente consulta por primera vez ya con un derrame interno, es que está llegando muy tarde al tratamiento porque se saltearon muchas etapas donde eso se podría haber previsto, ¿no? Así que, de vuelta un poco, cuando el paciente ya está con síntomas de disminución de visión, que probablemente ya la enfermedad esté un poco más avanzada de lo que uno quiera. Aún así, en esos casos hay alternativas de solución para tratar el edema macular, para tratar los derrames internos, hay cirugía, pero hay tratamientos menos invasivos que se pueden hacer antes y que hacen que uno evite llegar a esa situación. Doctor, lo dejamos seguir atendiendo. Muchísimas gracias por su tiempo.